tener fe, pero es una mentira. Todos tenemos fe. No importa si eres ateo, tienes fe. No importa en quién creas, tienes fe. De hecho, hay más actos de fe durante el día que hacemos, que profesamos nosotros sin darnos cuenta. ¿Cuántos de nosotros destapamos una botella de cualquier refresco y nos la tomamos creyendo que no nos va a ocasionar un daño? O sea, nosotros creemos que está elaborada respetando los estándares y la higiene y todo lo demás, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos subimos a un avión? No conocemos ni el piloto, no sabemos si se graduó, pero creemos que sí, y creemos que ese aparato va a despegar, va a volar y va a aterrizar y todo, y son actos de fe. Entonces, durante nuestro diario vivir, realizamos más actos de fe de los que nosotros pudiéramos creer o estar conscientes que estamos realizando. Entonces, todos los seres humanos tenemos un don de fe. La Biblia dice que cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Entonces, cuando la Biblia habla de medidas de fe, en mí nace esa pregunta, o sea, ¿qué tanta fe tengo? O sea, porque la medida de fe no es como que ya me tocó esta porción de fe, y no, también puedo trabajar y Dios puede obrar en mí para que mi fe crezca, para ser fortalecido en todas las cosas, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros identifiquemos la medida de fe que tenemos, y para identificar la medida de fe es esencial ser honestos, quitar la apariencia y ser honestos con nosotros y con Dios, que ya lo sabe todo, pero poder decir, sabes que en esta situación no me alcanzó la fe. Las cosas salieron, pero yo pensé que no iban a salir. Sabes que en esta situación yo sentí que Dios me había abandonado. Gracias a su misericordia, pero gracias a su misericordia salió todo porque era plan de Dios, pero mi fe no me alcanzó. A mí me ha pasado a algunas ocasiones en mi vida que yo le digo, Señor, la neta no me alcanza la fe. Yo creo que eres todopoderoso, pero aquí no está en cuestión lo que tú eres, sino lo que yo creo. Y ha habido momentos en mi vida que he sentido que la fe no me alcance. Y antes de seguir en el tema, pues necesitamos tener bien en claro lo que es la fe. ¿Cuál es la definición de fe bíblica de fe? ¿Qué es tener fe? ¿Cómo se obtiene la fe? Porque por medio de la fe y la paciencia se heredan las promesas de Dios. Entonces, si la fe es un medio, según la palabra de Dios, yo necesito saber dónde lo consigo, cómo lo engrandezco, porque todos queremos las promesas de Dios, ¿cierto? Entonces, Hebreos capítulo 11, verso 1, tenemos que ir a la definición bíblica de fe. Sé que muchos se la saben de memoria, pero hoy la vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, todo lo que vamos a leer de la Biblia. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe es, ¿qué dice? Es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Entonces, la fe genera confianza. Y esto es bien importante porque una persona confiada es una persona que tiene fe. La pregunta es si la fe genera confianza y la confianza genera paz. La desconfianza no genera paz, genera temor. O la desconfianza, mejor dicho, es producto del temor. Entonces, si la fe genera confianza, yo necesito saber cómo se obtiene la fe y tenemos forzosamente que ir a la palabra de Dios. ¿Cómo se obtiene la fe? Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por oír. La Reina Valera dice, por el oír y el oír. No porque se repitió la palabra como que el escritor no se dio cuenta que ya había escrito el oír, sino como un ejercicio de estar escuchando, ¿ok? Entonces, así que la fe viene por oír, es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo. Entre más palabra de Dios escuchamos, más fe se produce en nosotros. Y entre más fe tenemos, más confiados vivimos.
Entonces, la fe, aunque se desarrolla o se manifiesta en mi mente, la fe trasciende físicamente, porque la confianza o la desconfianza es algo que nadie puede ocultar. Tú puedes ver a una persona, es más, no me pueden decir las mujeres casadas que no saben cuando su marido está preocupado. No tiene que decirte, tú dices, este está preocupado, algo pasa, está cambiando su manera de comportarse. Pero esa manera o ese cambio está generado ¿dónde? En su mente. Entonces la fe es un ejercicio que se produce en nuestra mente, pero que trasciende a lo físico. Lo que creo genera un estado mental que influye mi comportamiento. Mis creencias influyen mi comportamiento, trascienden. Por eso la palabra de Dios nos exhorta constantemente a todos los que creemos en Dios, comportarnos como hijos de Dios. Porque no nada más es, bueno, ya Él cree, no, si Él cree se debe manifestar en su comportamiento. Pero siendo honestos, hay cosas que nos pueden robar la paz. Probablemente somos personas de fe, todos tenemos fe, pero hay situaciones que de repente nos quitan el sueño. Hay retos, hay adversidades en la vida que de repente sí, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios me ha sacado adelante, yo sé que sin Dios nada voy a poder hacer, pero no sé qué va a pasar mañana. Y hay situaciones, hay retos en la vida que nos roban el sueño. La pregunta es, ¿por qué? Porque si somos personas de fe, porque si sabemos que Dios es el que está en control de todas las cosas, de repente perdemos la paz, perdemos el sueño. Porque ¿por qué? La pregunta, ¿por qué? Aunque creo en Dios y sé que no hay nadie más poderoso que Dios y que está de mi lado, en ocasiones no puedo dormir preocupado. Porque la perspectiva, aunque yo tengo fe, la perspectiva con la que debo de ver las cosas debe de ser desde la perspectiva divina. Cuando yo tengo fe, pero no estoy viendo las cosas como Dios las mira, voy a perder la fe. Mi fe está en peligro. Porque podemos enfrentar la vida confiados en nuestros recursos, o podemos enfrentar la vida confiando en que Dios tiene control de todo. Ahora, no estoy yo alentando a nadie a vivir de una manera negligente, que al cabo que Dios tiene el control. No, la palabra de Dios nos exhorta constantemente a ser diligentes. De hecho, es tan explícita la palabra de Dios en el tema económico, por ejemplo, que dice, la mano del diligente enriquece, pero la mano del negligente empobrece. Entonces, la palabra de Dios nos está animando constantemente a que todos nosotros seamos hombres o mujeres trabajadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Tan es así que incluso dice, el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, que no coma, dice la Biblia. O sea, en el sentido de que ponte a trabajar. Pero nosotros, conscientes de nuestros recursos, podemos enfrentar la vida, y de repente hay situaciones en las cuales para muchos fuera el fin del mundo, pero como nosotros tenemos la capacidad, decimos, no pasa nada, yo mañana lo resuelvo. Pero eso, aunque tengo fe en Dios, es confiar en mis recursos, en mis capacidades. Y cada vez constantemente platicamos con personas, y a nosotros también nos pasa que de repente hay gente que tiene el problema más grande del mundo. ¿Cuántos han tenido el problema más grande del mundo? Pero hoy en día no puedes dormir porque tienes el problema más grande del mundo. Y yo platicaba con una persona y le decía, hace 20 años tenías el problema más grande del mundo, y 20 años después enos aquí. Y hoy volteas hacia atrás y dices, ¿cómo era posible que yo me andaba ahogando? Que yo creía que no iba a salir adelante con...
Ahorita quisiera tener los problemas. Exactamente. La palabra de Dios dice que Dios no te da una carga que no puedas soportar, que juntamente con la prueba viene la salida. Entonces, aunque hoy de repente yo volteo a ver mis recursos, y mis recursos, por más grandes que sean, por más capacidad que yo tengan, son limitados, pero Dios es infinito. Entonces yo le doy gracias a Dios por las capacidades, los dones, los talentos que me pudo dar. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha entregado. Pero yo no puedo enfrentar la vida confiando en mis recursos. ¿Por qué? Porque voy a fracasar. Porque la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No está mal ayudarnos unos a otros. La Biblia nos exhorta que nos ayudemos unos a otros, pero que nuestra confianza venga siempre a estar descansando en Dios, en el Dios Todopoderoso. Ahora, yo constantemente hago este ejercicio y les digo, todos leemos la Biblia, ¿verdad que sí? No digan mentiras. Todos leemos la Biblia, ¿sí? Es más, todos los que estamos aquí presentes hoy en día somos parte de la iglesia, de la misma congregación. Escuchamos, hoy cantamos todas las mismas canciones, ¿es cierto? O alguien traía un Bluetooth y cantaba otra cosa. No, todos cantamos las mismas alabanzas que cantamos hoy. Todos estamos escuchando el mismo predicador. Todos vamos a leer los mismos versículos que se van a proyectar en esa pantalla que vienen aquí en el bosquejo. Todos tenemos el mismo pastor, pero no todos tenemos la misma fe. Pero no todos vivimos en paz. ¿Por qué? Porque yo puedo identificar personas que a lo mejor tienen menos de conocer a Jesucristo, de leer la Biblia, y tienen más paz que yo, y tienen más fe que yo, porque al final de cuentas depende de la perspectiva con la que yo enfrento la vida. Algunos vemos una enfermedad incurable como una oportunidad para que Dios haga un milagro. Hay personas que cuando se les diagnostica algo que la ciencia no tiene una solución para eso, dicen, pues eso dice usted, falta que diga Dios. Y cuando los recursos se agotan, la vida se convierte en una vida emocionante. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero Dios va a hacer algo, porque su palabra me promete, en su palabra Dios me ha prometido, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Entonces, cuando de repente alguien tiene un diagnóstico terrible, donde la ciencia te dice, ¿sabes qué? Solamente hasta aquí llegamos, todavía no hemos descubierto cómo podemos ayudarte, pero podemos experimentar contigo. Hay ocasiones que la medicina o la ciencia dice, hay algo, pero está en modo experimental, o sea, tú te vas a convertir en el conejillo de India, por así decirlo. Lo vamos a probar contigo si tú quieres, porque no hay más. Pero hay gente que mira la enfermedad y dice, esta es una oportunidad para que Dios haga un milagro. Porque precisamente los milagros suceden cuando se agotaron todos los recursos, cuando en lo natural ya nadie puede hacer nada. Pero hay otras personas que cuando enfrentan cualquier situación, no necesariamente es un diagnóstico fatal, pero empiezan a despedirse, a revisar su testamento, se ponen melancólicos, tristes, se deprimen. ¿Sabes? Hace algún tiempo nosotros recibimos una noticia inesperada y un amigo, una persona con la que convivíamos, de repente nos enteramos que falleció de la noche a la mañana. Y son noticias que uno dice, ¿qué pasó o qué? Y cuando la información nos llega y nos dice es que le dio un infarto. Y de alguna manera, bueno, los infartos son inesperados, pero los seres humanos en nuestra
hemos aprendido o hemos tomado ya como algo común los infartos. Igual un infarto no te avisa, aunque hay indicadores, hay cosas que pueden aumentar el riesgo pero al final de cuentas, cuando alguien de la noche a la mañana pierde la vida y te dice, no, pues es que le dio un infarto, le falló el corazón, y pues uno dice, oh, ok, pues nadie tiene la vida comprada, etcétera. Pero esta persona no tenía, a lo mejor no estaban esos riesgos, no había tanto riesgo de infarto porque no tenía triglicéridos altos que pudiera ser una causa, no tenía el colesterol alto que pudiera ser una causa, no era hipertenso que pudiera ser una causa, no, nada. Esa persona traía un problema en los riñones. Y él va con el médico, le hacen los estudios pertinentes, le dan un tratamiento y le dice, te tienes que tomar al pie de la letra. Y el médico, haciendo un ejercicio común, un ejercicio muy constante que hace con todos los pacientes, como nos los han dicho a todos los médicos a nosotros, de que tienes que cuidarte porque no queremos que esto crezca. Y el médico, después de darle las indicaciones, la receta y todo, le dijo, y hay que cuidarse porque tenemos que atacar esto, que esta infección no avance más, porque si avanzara más, pues hay problemas ya que no se pueden revertir y no queremos que seas dializado, estás joven, o sea, tienes niños chiquitos, tenía un bebé recién nacido, etcétera, etcétera. Así es que échele ganas. Si salen de la consulta y sale en pánico, sale asustado, dice, es que yo no quiero que me dialicen. Y la esposa le dice, ¿de qué estás hablando? No, es que el doctor me dijo, el doctor no te dijo eso. El doctor, gracias a Dios, identificaron la infección que tienes y ahí traes el tratamiento y traes todo. Pero te está diciendo, tienes que ser diligente con esto, porque si eres negligente, este problema se pudiera agravar tanto, que pues, pudieras terminar en diálisis. Pero él no vio eso, él no escuchó eso, él escuchó diálisis y él se miraba dializado. Él se miraba sufriendo y él dice, es que yo tengo amigos que han muerto y han sufrido tanto por este procedimiento, lo que es la diálisis. Hombre, ¿quién te dijo que era? Y se sugestionó tanto que le dio un infarto y se murió. Y esa fue la sorpresa. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué pasó eso? O sea, fue por algo y salió con otro problema. Pero ¿dónde fue el problema? Que fue impactada, fue porque entró en pánico a tal grado que perdió la vida. Todos debemos de acordarnos, hace como 2 semanas cuando recién salimos de vacaciones de Semana Santa, se corrió una noticia y no va a haber gasolina en 2 semanas. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cómo se pusieron las gasolineras? Llenas, unas filas larguísimas. Viene el desabasto y no sé qué. Salió la gente de los gasolineros a desmentir la noticia. Salieron y dijeron, eso no es cierto. No hay desabasto, seguimos funcionando tal cual, pero la gente ya estaba en pánico. Y se generaron compras de pánico a tal grado que sí, la gasolina se acabó en algunas estaciones de gasolina. ¿Por qué? Porque creció la demanda. O sea, al otro día volvieron a abrir porque llegó el proveedor, etcétera, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que a veces nosotros, si sabemos que la fe es el medio por el cual alcanzamos las promesas y la fe viene por escuchar la palabra de Dios, no basta con escuchar la palabra de Dios. Tenemos que dejar de escuchar todo aquello que nos roba la fe. Todos a veces, desafortunadamente, convivimos con alguien que es negativo y fatalista. Todo ve el lado negativo.
Todo, todo, todo. Te cortas el cabello, mujer. Uy, se están robando a las que se cortan el cabello. Te vas de vacaciones a tal lado. Uy, ¿no sabías que ahí están secuestrando y matando gente? Yo creo que todos podemos identificar a alguien así. Y muchas de las veces tenemos fe en la palabra de Dios, estamos conscientes de que Dios está con nosotros, pero como no dejamos de recibir una mala información, la fe que tenemos no alcanza para tomar las promesas de Dios o conquistar todas aquellas cosas que nosotros queremos que Dios nos otorgue. Fíjate, acompáñame a Números capítulo 13, verso 1 y 2, y después nos vamos a ir al 17. Números 13, 1 y 2. El Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Cancún. No, es que Cancún es mi tierra prometida, yo no sé cuál sea la tuya, ¿va? Dice, el Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán. ¿Ok? La tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Verso 17. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte a través de Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, o pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o es mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección, a campo abierto? ¿El terreno es fértil o es estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era temporada de cosecha de las primeras uvas. Así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Escucha esto, es importante hacer una pausa. Dios no les dijo que fueran a investigar si la ciudad era amurallada o no. ¿Tú por qué crees que Dios les dijo, vayan y exploren la tierra prometida? ¿Por qué? ¿Para que vieran lo difícil que iba a ser la conquista? ¿O para que vieran la grande bendición que Dios les iba a entregar? Entonces, Dios le dice a Moisés, manda hombres a explorar la tierra de Canaán. Pero Moisés le dice, ustedes observen si la tierra es buena o es mala. ¿Cómo que si es buena o es mala? ¿Qué acaso Dios no te dijo que te iba a entregar una tierra tan próspera? Ahora estás dudando que si es buena o es mala. ¿Cómo estás dudando si la tierra es fértil o es infértil? Dios no te dijo, ve y analiza si la tierra que te voy a dar produce frutos o no puede producir frutos. ¿De cuándo acá Dios nos ha dado cosas malas? Y entonces salen estos 12 hombres y van y exploran la tierra, pero desde la perspectiva equivocada, no desde la perspectiva divina. Y en el verso 27, número 13 es 27, ellos van y hacen todo y regresan y dice, este fue el informe que dieron a Moisés. Encontramos en la tierra la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante. Entramos en la tierra y en verdad, ¿qué dice? Es un país sobreabundante. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Y aquí está la clase de frutos que se producen ahí. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes ahí, los descendientes de Anac. Verso 30. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente ¿qué? ¿El siguiente qué?
el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Capítulo 14, verso 6. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor, no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Esto que acabamos de leer es un suceso hasta cierto punto increíble. ¿Increíble en qué sentido? En el sentido de que los israelitas habían visto la mano de Dios impresionante de su parte. Ellos vieron cómo Dios azotó a Egipto y los libró de la esclavitud de manera milagrosa. Ellos vieron siempre cómo las plagas que azotaron a los egipcios nunca los tocaron a ellos, porque Dios les había prometido la cobertura divina. Ellos vieron, no solamente fueron puestos en libertad o liberados de la esclavitud. Cuando salieron de la esclavitud, no salieron corriendo como quien corre por su vida. Antes de salir, dice la palabra de Dios, que ellos fueron y despojaron a los egipcios de toda su riqueza. La palabra de Dios documenta que la caída del imperio egipcio fue cuando los hebreos, los esclavos, antes de salir a la tierra de Canaán, iban casa por casa a pedirle las alhajas, el oro, la plata, las mejores telas a los egipcios, y los egipcios se las entregaban. Entonces, de ser esclavos pasaron a ser ricos. De ser esclavos pasaron a ser hombres y mujeres libres, pero además ricos, pero además de todo testigos del poder de Dios, cómo Dios estuvo con ellos. Por eso te digo, este acontecimiento hasta cierto punto es increíble. Cómo alguien que ha visto recientemente tanto la mano poderosa de Dios, ahora está dudando. Y no solamente dudando de la palabra de Dios, sino ahora quieren matar a los que siguen creyendo. ¿Cómo puede ser posible que esto suceda? ¿Sabes cómo es posible? Cuando no tienes la perspectiva correcta. No importa cuántos milagros hayan sucedido en tu vida, si no tienes la perspectiva correcta de todas las cosas que Dios permite que vayas enfrentando, tu fe está en peligro. Porque 10 de los 12 hombres, ellos, dice la Biblia, dieron un mal informe. La tierra se va a tragar a todos. ¿Cómo se va a tragar a todos si ahí vive gente? Toda la gente que vimos era enorme. ¿Sabes por qué ellos empiezan a dar ese dictamen fatal, ese informe fatal? Porque la fe y el temor funcionan exactamente igual. Exactamente igual. Nosotros podemos estar ahorita en el fin del mundo, en guerras, en peligros de muerte y todo, pero yo tengo fe que yo voy a salir por esa puerta y Dios va conmigo y me va a cuidar y nada malo me va a pasar, y voy a regresar con bien, y lo hago y sucede porque mi fe está puesta en Dios.
Así funciona la fe, pero el miedo, el temor funciona exactamente igual. Hay gente que por más agradable que esté el día, por más pacífico que sea el lugar donde está, cree que si sale por esa puerta va a morir atropellado. Y sale y lo atropellan. Porque así como la fe atrae las bendiciones de Dios, el temor atrae las cosas equivocadas. Job nos deja ver en el libro de Job, precisamente, cuando es informado de que sus hijos habían perdido la vida y había perdido todo, Job dice: me sobrevino lo que tanto me temía. Lo que Job está diciendo, mis temores hoy se hicieron una realidad. Yo no quiero que sobrevenga sobre mí lo que yo pueda temer. Nadie quiere, todos queremos que venga sobre nosotros la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, el favor de Dios. Pero ¿qué tengo que hacer? Necesito no solamente leer palabra de Dios, sino además dejar de escuchar todo lo que me roba la fe. Y además permanecer desde la perspectiva correcta ante las adversidades y las situaciones diferentes. La palabra de Dios, te repito, dice: nunca vas a ser probado más de lo que tú puedas soportar. Entonces, no importa qué tan grande esté el problema, más grande será la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, esta historia que leemos, tristemente puedo ver que sigue sucediendo. Hay personas que tienen más fe que otros, y esos otros que no tienen tanta fe, en lugar de preguntarles y decirles: oye, ¿cómo le haces para tener la fe? ¿Cómo le haces para seguir creyendo? En lugar de eso los menosprecian. Dice la palabra de Dios que aquí querían matarlos a pedradas. Si echáramos mano del sentido común, ya no hables de la palabra de Dios. Si echáramos mano del sentido común en una situación adversa en la cual podemos ver a personas en paz y personas que no están en paz, el sentido común te diría: ve y pregúntales cómo le hacen para estar en paz, para seguir creyendo, y diles que te enseñen a vivir así. Hasta el sentido común nos daría una respuesta correcta. Pero tristemente, cuando uno tiene la perspectiva terrenal, la perspectiva, los ojos puestos en tus recursos, en tus dones y talentos que son limitados, generalmente tendemos a ser fatalistas, como lo fueron estos 10 de los 12 exploradores. Es una tierra peligrosa. Son ciudades amuralladas, fortalecidas. Parecemos chapulines ante los ojos de los habitantes. Es más, ellos nos miran como si fuéramos chapulines, saltamontes. Hay que buscar siempre tener la perspectiva correcta, la perspectiva divina, como lo hicieron Josué y Caleb. Ellos miraban las cosas desde la óptica divina y por eso podían estar en paz y confiados y motivados por el reto que tenían enfrente. Por eso en el versículo 9 de Números 14, ellos le dicen a los 10 y a todo el pueblo: no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa fácil. ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Eso es lo que Dios dice en su palabra y sigue diciendo a cada uno de nosotros. Lo único importante ante la adversidad que ellos pudieron ver, Josué y Caleb, lo más importante en ese asunto es que el Dios Todopoderoso estaba con ellos y punto.
Eso era lo más importante. Y esa debe ser la perspectiva correcta de los hombres y mujeres de Dios. No nos importan los atributos o el poder del enemigo. No nos importan sus estrategias. Lo único que nos importa es que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Dios. Para los hijos de Dios eso es suficiente. Saber que Dios está con nosotros. Saber que estamos del lado correcto. Romanos capítulo 8, verso 31 dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Tenemos que enfocarnos en permanecer del lado correcto. Y el lado correcto es el lado de Dios. Y ya estamos del lado correcto. Precisamente en el ejercicio de conquista de la tierra prometida, en una ocasión también enviaron unos exploradores a otra tierra. Pero esa tierra de la misma manera tenía muros grandísimos. Y cuando estaban en aquel lugar, los exploradores, su vida se vio comprometida. Corrían el peligro de ser descubiertos, pero había una prostituta ahí llamada Rahab. Yo no sé si tú sabías, pero Jesús, es descendiente de esa prostituta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo el Hijo de Dios tiene sangre de una mujer que fue prostituta? Porque cuando Rahab la ramera se dio cuenta que los israelitas andaban explorando su ciudad, ella se pasó al lado correcto. Ella se pasó al equipo ganador. Ella dijo: ya nos cargó el payaso. Estos hombres no hay quien les resista porque Dios está con ellos. Y han venido conquistando ciudad tras ciudad y acaban de llegar a mi ciudad. Es cierto que había sido una mujer que había vivido en pecado, pero en ese día ella se pone del lado correcto. Ella se cambia al equipo de Dios. Y ella esconde a los exploradores y les dice: vengan a casa, aquí los voy a esconder. Y cuando ellos ven que esta mujer les salva la vida, ¿qué crees que hicieron con ella? Hicieron lo que Dios hizo con ellos en Egipto la noche anterior a ser liberados. Le dijeron: ¿sabes qué? Necesitas poner una señal roja en tu puerta. Porque cuando regresemos con todo el ejército, va a haber una instrucción que no entren a la casa donde está esta señal. Y su vida va a ser preservada. Y esa mujer puso esa señal en su puerta. Y toda la ciudadanía fue destruida, menos la casa de ella. Porque no importaba que había vivido una vida de pecado. Cuando vio la oportunidad, se cambió al lado correcto. Yo por eso digo, y constantemente trato de animar a las personas y les digo: si antes que no tratábamos de agradar a Dios, cómo Dios nos salvó, cómo Dios nos bendijo, cómo Dios nos cuidó, imagínate ahora que estamos intentando con todas nuestras fuerzas vivir de tal manera que agrademos a Dios. ¿Cómo Dios no nos va a bendecir? Claro que Dios nos va a bendecir. ¿Sabes por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. Tenemos que estar enfocados en permanecer del lado correcto. Y el lado correcto es el lado de Dios. Yo te quiero decir algo. Es cierto que algunos por el momento no entendemos muchas cosas de la Biblia, del Evangelio, de la palabra de Dios. No te preocupes. Ya vas a entender. Ya vas a tener entendimiento en muchas cosas, pero mientras tanto ocúpate de estar del lado de Dios, de permanecer en el lado correcto. Eso es lo más importante. Lo más importante es que Dios está contigo y que tú vas a permanecer en Dios. No importa si hay cosas que de la palabra de Dios no alcances a entender. La Biblia dice, ¿sabes qué? Yo te quiero decir algo. Hay cosas que nunca vamos a entender. Porque la misma palabra de Dios dice que hay cosas que Dios se ha guardado para sí. Porque le dio la gana, porque Él es Dios y Él inventó todo.
Y la mente es finita. Hay cosas. El mismo Señor Jesús, antes de ir al cielo, les dijo: les conviene que yo me vaya. ¿Te acuerdas? Porque el Señor, pero además de la promesa del Espíritu Santo, dice: porque hay cosas que ahorita ustedes no pueden sobrellevar. El mismo Señor Jesús le dice a sus discípulos: ¿sabes qué? Hay cosas que su naturaleza no puede sobrellevar. Es mejor que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y los guíe, los instruya y los guarde. Y les recuerde todas las cosas, pero yo me tengo que ir porque hay cosas que no puedes entender. Hay cosas que nunca vamos a entender de la palabra de Dios. Pero también hay personas que entienden mucho la Biblia, que saben demasiados versículos bíblicos de memoria, pero cuando viene la adversidad no les alcanza la fe. Y yo me pregunto, ¿de qué sirve saber tanto la palabra de Dios si no se produce la fe necesaria? Hay gente que sabe mucha Biblia, pero se siente abandonado por Dios. Entonces, ¿de qué sirve? Porque te repito, no basta con escuchar la palabra de Dios. Hay que desechar todo lo que me roba la fe. Y hay que permanecer con la perspectiva divina. Los 12 exploradores o espías iban en una encomienda dada por Dios. O sea, ellos no se movieron, no se fueron a hacer un proyecto que se les ocurrió. Fueron en obediencia al mandamiento de Dios. Vayan y exploren la tierra. Los 12 fueron, pero ¿por qué de los 12, 10 perdieron la fe? No habían escuchado a Dios, tan lo habían escuchado que iban en obediencia, pero quitaron su mirada, cambiaron la perspectiva divina. En lugar de ver lo que Dios iba a hacer, vieron lo que esa gente les podía hacer a ellos. Entonces, cuando nuestros recursos se agotan, cuando no alcanzan, la vida se convierte emocionante porque el poder sobrenatural de Dios se va a manifestar a favor de nosotros en ese momento. ¿Cómo? Yo no lo sé, pero Dios lo va a hacer. Porque Él me ha prometido: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo? No lo sé. Yo no necesito entenderlo. No necesito entenderlo. Yo quiero el resultado, y el resultado está garantizado porque Dios lo va a hacer. ¿Cuántos están de acuerdo? Definitivamente debemos ser diligentes con aprender de la palabra de Dios, con entender la palabra de Dios. Pero más que la palabra de Dios en mí, escucha con mucho cuidado porque no quiero que se malinterprete. Más que la palabra de Dios en mí, es el Dios de la palabra en mí. Es Dios en mi vida y mi vida en Él. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Yo te quiero decir algo. Si nosotros tuviéramos ahorita la oportunidad, bueno, yo no sé cuál sea tu cantante favorito y no voy a preguntar cuál es para no evidenciar a nadie que diga: ay, Luis Miguel o cualquier otro, ¿verdad? Pero yo te quiero decir algo. ¿Por qué te gusta esa voz, esa interpretación de esas canciones, de esas letras, de esa persona que a ti te agrada cómo canta? ¿Por qué? Porque escuchaste una grabación. ¿Y cuál era el propósito de la grabación? Precisamente que te gustara. ¿Para qué? Para que lo consumieras. Pero tú puedes tener un disco de tu cantante favorito autografiado si quieres, pero no es él. Tú puedes ponerlo, reproducirlo y escuchar su voz, pero no es él el que está presente. No es lo mismo escucharlo en una grabación que pasar un tiempo con él. Son cosas diferentes. Entonces, hasta cierto punto, y con mucho respeto, voy a hacer esta comparación. Al final de cuentas, ese disco grabado, esa canción grabada es una mercadotecnia para que compres un producto. Yo te quiero decir algo y con mucho respeto. La palabra de Dios es hasta cierto punto la propaganda de Dios.
que tiene como propósito atraerte al Dios que dice esa palabra. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y dice, vengan a mí los que estén cargados y trabajados, que yo les daré descanso, no está diciendo, aquí tienes una opción de vacacionar. No es ese tipo de publicidad. Es el anuncio de la fuente de la paz. Y dice, vengan a mí. Si tú estás cargado y trabajado, ven a mí. Y por estar conmigo vas a descansar. Porque estás conmigo. Y es lo que Dios quiere, estar en nosotros. Pero es tan importante que Él esté en nosotros como ya lo está. Pero es tan importante que nosotros permanezcamos en Él. Te quiero decir algo y vamos terminando, ya vamos terminando. Dice la palabra de Dios en esta historia. Pasaron 45 años después de ese suceso. Se tomó 45 años después de esa tarde. Yo me quiero imaginar que fue una tarde en el cual se dio el informe y 10 querían matar a 2 y se tardaron 45 años hasta que se murió el último de los que no le alcanzó la fe, de los que no tenían la perspectiva correcta, la perspectiva divina. Entre ellos se murió Moisés también. 45 años después, Josué toma el liderazgo por una indicación divina. Moisés se murió y ahora el líder es Josué, uno de los dos que sí tenían la perspectiva divina. Y en el capítulo 13 de Josué, en el verso 1, dice, cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo, estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. ¿Qué le dijo? Todavía falta mucho por conquistar. Josué, ¿sabes qué? Josué ya había repartido la tierra entre las tribus, como Dios le había dicho a Moisés que se repartieran, pero todavía no habían conquistado toda la tierra. En el capítulo 14, Josué 14:5, dice, de modo que se distribuyó la tierra exactamente según las órdenes que el Señor había dado a Moisés. Verso 6, una delegación de la tribu de Judá dirigida por Caleb. Esto es importante. ¿Quién era Caleb? El otro. Uno era Josué y el otro era Caleb. Pero ahora Josué no era el príncipe de la tribu. Él dice que Josué era el líder de una delegación. Y esto es importante. Porque este hombre que tenía la perspectiva correcta fue capaz de transmitirles esa perspectiva a un grupo de personas. Es decir, se presentan delante de Josué, Caleb y sus discípulos. Y esto es bien importante. Se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí, cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a explorar la tierra de Canaán. Regresé y di un informe, ¿qué? ¿Qué dice? Objetivo de lo que vi. Esto es bien importante. Caleb dice, yo informé de manera objetiva lo que Dios quería que yo informara. ¿Usted sabe lo que está diciendo Caleb? Caleb dice, yo no me enfoqué en lo que los otros 10. Dios dijo, vayan y exploren la tierra, y yo fui y exploré la tierra desde la perspectiva divina y me pareció una tierra maravillosa, abundante, fértil, habitada por un pueblo desprotegido que será como pan comido y todo. Este fue mi informe objetivo. Verso 8.
Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguía al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente la tierra de Canaán. Por donde recién caminaste será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre. Porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años, desde que Moisés me hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, de tal y como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años y estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía. Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así es que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos encontramos ahí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. ¿Sabes qué? Caleb era consciente de que la tierra estaba habitada por los descendientes de Anac, los gigantes. Pero te quiero decir algo, para un hombre como Caleb con la perspectiva correcta, los gigantes no son una razón para estar preocupado porque Dios está con él. Entonces se para Caleb y ve que todos ya tienen su porción de tierra, está repartida toda la tierra. Dios le acaba de decir a José, viejito, todavía te falta por conquistar. Y viene este otro viejito de 85 años y le dice, dame aquello que no todos tienen el valor de conquistar. Dame aquello que Dios me prometió, porque yo sí tengo la perspectiva correcta. Yo creo que si Dios está conmigo, yo voy a echar fuera a todos estos, no importa su tamaño. Te prometo algo, Josué, cuando caigan de lleno de esa cabeza tan alta, lo voy a disfrutar, porque no seré yo, será Dios el que los eche fuera de esa tierra. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Pero a veces nos acobardamos. ¿Por qué? Porque decimos, no me alcanza la fe. ¿Y cómo te va a alcanzar la fe? Si la poca palabra que escuchamos de Dios a veces es ahogada por tantos malos informes. Y un informe malo no necesariamente tiene que ser fatalista, pero un informe malo es aquel que no está comunicando la verdad que Dios quiere que se comunique. Un informe malo no necesariamente es incorrecto, pero no es lo que Dios quiere que veamos. No es lo que Dios quiere que tú escuches. Los 10 exploradores dieron un informe real, verídico. Sí había gigantes, sí eran tierra difícil, sí eran tierras amuralladas, sí era verdad, pero eso no era lo que Dios quería que vieran. Dios quería que vieran la grande bendición que estaban a punto de recibir, porque no tenían que hacer nada más que en concentrarse y enfocarse en permanecer en Dios, porque Dios estaba con ellos. Dice Jeremías 15:20, pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Necesitamos tener una fe fuerte. Lo único que fortalece la fe es la palabra de Dios. Sin embargo, no se te olvide que la fe se prueba. La fe no evita los problemas. No porque tengas mucha fe no hay problemas. Pues qué fácil. No, al contrario.
Una vez que tengo la palabra de Dios en mí, que yo la creo, que confío en la palabra de Dios, que descanso en la palabra de Dios, viene una prueba para demostrar, como una oportunidad para demostrar que mi fe está puesta en el Dios verdadero. Que no importa cómo esté, que no importa cómo me sienta, no importa si ya perdí incluso la fe, siempre que clame a Él, Él me responderá. Siempre que clames a Dios, Dios te va a responder. Entonces, la fe no evita los problemas, no. La fe es esa puerta, es la salida para los problemas. Por eso la palabra de Dios, Dios en su palabra nos dice: pelea la buena batalla de la fe. No andes peleando en tu carne, no andes perdiendo el tiempo. ¿Quieres aventarte la buena batalla? La buena batalla, la verdadera lucha es permanecer creyendo, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Permanecer creyendo que Dios está conmigo. Permanecer creyendo que Dios me va a sanar. Permanecer creyendo que Dios va a cumplir lo que me ha prometido. Permanecer creyendo aunque no lo sienta, aunque yo sienta lo contrario, aunque yo vea lo contrario. Yo tengo que enfocarme en permanecer creyendo. Y la gente a tu alrededor que no les alcanza la fe, ora por ellos, bendícelos, pero no los escuches. No los escuches. Porque una persona que pierde la fe es una persona tonta, se convierte en una persona tonta, necia, como la esposa de Job. Termino con esto. Lucas 22:31. Le dice el Señor Jesús a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Satanás ha pedido, dice, así como lo hizo con Job, ahora lo está haciendo con ustedes. Satanás ha venido a la presencia de Dios y le ha dicho: Señor, préstame tantito a los discípulos de Jesús. Quiero darles una buena zarandeada, Señor. Déjame sacudirlos hasta quitar de ellos todo lo bueno, todos los frutos buenos. Todos quisiéramos que Jesús hubiera hecho, pero yo le dije: Satanás, quítate de aquí, no te metas con mi gente. Pero no lo hizo así. Jesús le dice: Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como al trigo. ¿Y qué crees? Se le concedió el permiso. Vas a ser zarandeado. ¿Pero qué crees? Yo he estado en oración y voy a estar en oración orando por ti, para que en medio de ese zarandeo tu fe no falle, para que sigas creyendo. Porque acuérdate que mientras permaneces creyendo, vas a ver las cosas que nunca has podido ver. ¿Cuántos jóvenes, cuántos hombres y mujeres hoy existen porque en su juventud vieron que no tenían los recursos para poder alcanzar sus sueños y dejaron de soñar? La palabra de Dios dice: yo te voy a dar algo, yo tengo algo preparado que ni siquiera tu mente es capaz de imaginarlo, de soñarlo. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, si tú eres capaz de soñar así en grande, dice Dios: no, ni si, eso no llega ni a la mitad de lo que yo te voy a dar. Pero a veces soñamos tanto, vemos la cartera, vemos los recursos, vemos los talentos, vemos, no hombre, pues ya no tanto, hombre, ya nomás con que salga para la renta, ¿verdad?
aunque salgan los gastos. Pero ¿qué debemos de hacer cuando nuestros sueños son grandes y viene Dios y te dice, hijo, qué bueno que sueñes así, pero yo tengo algo tan grande que tu mente no es capaz de soñarlo? Pero si lo que yo soy capaz de soñar, mis recursos no me alcanzan, ¿qué debo de hacer para alcanzar el sueño que Dios tiene para mí? Permanecer en amor. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Permanecer creyendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Permanecer creyendo. Permanecer en la fe. Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. ¿Cómo? No sé. Ni quiero saberlo. Pero Dios lo va a hacer. Porque Él lo ha prometido. Yo tengo que enfocarme en ver las cosas desde la perspectiva correcta. Constantemente me preguntan, ¿y qué hago con mi suegra? Mientras. ¿Y qué hago con mi marido? Que no quiere venir a la iglesia y ya me dijo que ya no me va a dejar venir. ¿Y qué hago con mis hijos? ¿Y qué hago con mi nuera? ¿Y qué hago? Y constantemente me preguntan, ¿qué hago con esta gente? ¿Qué hago? No importa el tamaño de la necedad de la gente, de tu suegra, de tu nuera, de tu esposo, de tus hijos, no importa. No puedes pelear con ellos porque la pelea no es contra ellos. La palabra de Dios dice, ¿quieres pelear? Pelea en la fe. Porque tú no vas a pelear contra la carne ni la sangre, tú vas a pelear en el aire. Tú vas a pelear contra aquellas cosas que los tienen dominados, influenciados, esclavizados a ellos. Pero ¿cómo voy a pelear? Creyendo. Creyendo. Termino. La palabra de Dios produce fe. La fe genera confianza. La confianza produce paz. Y la paz se proyecta en mi comportamiento. Me comporto de acuerdo a lo que creo. Por eso el Señor le dijo a aquella mujer, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Por eso tenemos que aferrarnos en creer y permanecer creyendo. Porque si permanecemos creyendo, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Póngase de pie, por favor. Permanecer creyendo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Todos tenemos una medida de fe. Tenemos a Dios de nuestro lado. Para que no te distraigas, con tus ojos cerrados, por favor. Habla con Él y dile, ¿sabes qué? Reconozco que en esta ocasión no me alcanzó la fe. O reconozco que ahorita no me alcanza la fe. Habla con Él. Señor, en esta tarde oro para que todos y cada uno de los que estamos aquí hagamos de tu palabra, Señor, que es lo que produce la fe correcta, la fuente de nuestra inspiración. Ayúdanos a cerrar los oídos, a ser astutos, así como el enemigo es astuto, a ser astutos nosotros también para evitar todo aquello, Señor, que nos puede venir a robar la buena fe que tú pones en nosotros. Hay algunos que están siendo probados en este tiempo, en este momento, en su salud,
en su familia, en su matrimonio, en su paz, en sus finanzas. Hay algunos que ven situaciones en sus hijos que ya están tratando de aprender a vivir con ellas. Situaciones que no son comunes, normales, favorables, sanas, como las quieras llamar. Yo te quiero decir, no trates de aprender más que a vivir de la manera correcta. Y la manera correcta es lo que Dios dice. No te desampararé, dice el Señor. Yo soy tu sanador, yo hago cosas nuevas. Yo te levanto, yo te sano, yo te restauro. Señor, hoy renunciamos a toda decisión errónea que hemos tomado de tratar de aprender a vivir con las problemáticas. No, Señor. Queremos aprender a vivir como tú dices. Danos la fe y la convicción, Señor, para desechar toda mentira. Cancelamos todo conformismo, Señor. Declaramos, Señor, que hoy, a partir de hoy, tu palabra es esa lámpara que alumbra nuestro camino hacia tu presencia, Señor. Que es a donde quieres que vayamos. Señor, por todos los que tienen una enfermedad, una condición que la ciencia no les ha dado oportunidades, no les ha dado, Señor, tratamientos, diagnósticos favorables. Yo oro por todos ellos y cancelo esa enfermedad. No importa la razón. Cuando le preguntaron a Jesús, este está así porque pecaron sus padres, porque pecó él. Jesús contestó, no tiene nada que ver, sus genes no tienen nada que ver. Este está así para que el nombre de Dios sea glorificado. Declaramos que tú te glorificarás sobre toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tú traes esa paz y esa fe en todos nosotros para tener la perspectiva correcta, para que cuando el mundo se desanime, nosotros podamos levantarnos, Señor, confiados en ti, para que cuando el temor se quiera apoderar de la familia, de la ciudad, nosotros podamos levantarnos en paz, Señor, como esas lumbreras en medio de la oscuridad, Señor, para traer tu evangelio, para predicarlo, Señor, a los demás, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toda relación equivocada, hay quienes están relacionando de una manera incorrecta con otras personas o en su matrimonio, Señor. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. No porque el mundo lo vea normal, quiere decir que sea normal. Hay cosas tan comunes pero anormales de acuerdo a tu palabra, a tus diseños, Señor. Ayúdanos a ver y a vivir, a decidir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Queremos permanecer fieles, permanecer creyendo en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, guíanos, llévanos. Quita de nosotros todo lo que estorbe, Señor. Hay algunos aquí que tienen que cortar con amistades, relaciones tóxicas para la fe, para la buena fe. Tienes que cortar con algunos asuntos, aspectos de tu vida que no te edifican, que no permiten que crezca, que no se manifieste Jesús en tu vida. Tú tienes que cortarlo y el Señor te está dando esa convicción. Jesús, te damos gracias porque tú oras delante del Padre para que nuestra fe no falle. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y
Amén. Que Dios me los bendiga. Si alguien tiene necesidad de una oración, estamos para orar, para bendecirles, sino que tengan una excelente semana. Nos vemos. Bendiciones.